Ahora sí, Bien, Mávila, sí. estamos con Lucía Damert. Así es, y vamos a hablar de un libro que publica este miércoles a las 7 de la noche en la librería El Virrey, que se titula Anatomía del Poder Ilegal. El libro, lo interesante es que es el resultado de más de una década, 10 años de entrevistas, viajes, reuniones, conferencias, en fin, un gran trabajo de campo, ¿no? Entrevistas y reuniones con profesionales y personales con cientos de latinoamericanos que viven preocupados por el aumento justamente de la violencia y la inseguridad. Y finalmente todo ese esfuerzo se concentra y da como resultado este libro que se titula Anatomía del Poder Ilegal, porque pretende ser además una explicación sesuda, muy rigurosa, que nos describa dónde está la clave, sobre todo para conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de economía ilegal y de corrupción o de crimen en este momento de nuestra historia. Bienvenida, Lucía, nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar. Aquí tenemos el libro, que todavía no es la edición peruana. Esa no, ya está en librerías la edición peruana. Ya está en librerías, ok. Y dice violencia, crimen organizado y corrupción en América Latina. No es solamente Perú, es América Latina, pero hay elementos importantes que sirven, digamos, para poder analizar cuán bien o mal hemos estado manejándonos en esto que podría ser un fenómeno, dirías tú, relativamente nuevo o que se ha venido incubando a lo largo de una década, que es la que corresponde al estudio que has hecho. Sí, bueno, muchas gracias por tenerme de vuelta acá. Efectivamente hay una cosa nueva en el fenómeno del crimen, y es que el crimen hoy día se ha convertido ya no solamente en un problema de policía y justicia, sino en un problema político, ¿no? En realidad el crimen organizado, los mercados ilegales, funcionan hoy, y por eso el libro se llama Anatomía del Poder Ilegal y no del crimen organizado, porque el problema ya no es el jefe de la mafia, digamos, que vende drogas o que mueve traficantes de personas, sino en realidad es la conjunción junto con una política muy corrupta, ¿cierto? Con un mecanismo de desarrollo muy corrupto y con una institucionalidad del Estado muy débil. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de minería ilegal, que tenemos un capítulo de minería ilegal, por supuesto, muy importante el rol de Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, pero Perú juega un rol muy central en el desarrollo de la minería ilegal del oro. Bueno, evidentemente cuando uno dice, mira, la minería ilegal es uno de los problemas principales. ¿Cuántos policías hay encargados de este tema? La verdad, al parecer menos de 1000, ¿no? Si uno le dice 3 turnos más las licencias, etcétera, bueno, no hay una respuesta política verdadera. ¿Por qué hay menos de 1000? Uno se pregunta. Y este dato lo escuchaba justamente en Aula Magna, ¿no? En la Católica esta semana pasada. Bueno, hay menos de 1000 porque no tenemos la capacidad de mandar más policías o porque al final del día hay una decisión que el rol estatal sea un rol menor, ¿no? O cuando uno empieza a mirar que cerca al BRAEM existen muchas empresas que están registradas como empresas que importan material farmacéutico, que sabemos que sirve para la producción de droga. Ese dato ya no lo requiere, es una inteligencia pues, global, mundial, satelital. Es una inteligencia sencilla, ¿no? Que uno podría ir donde esas empresas y decir, bueno, ¿para qué en un distrito súper pobre todas estas empresas están acá trayendo todos estos precursores que generan o que podrían generar la producción de droga? Bueno, eso es el poder ilegal, que es una conjunción de probablemente incentivos y necesidades de un mundo que es un mundo pues económico, político y social, que lo que hace es fortalece el rol de las organizaciones criminales. Es súper interesante lo que dices, porque hoy en Diario Gestión hay una columna del expresidente Pedro Pablo Kuczynski que habla de las cuerdas separadas, ¿no? En el Perú, durante el tiempo de gran crecimiento económico, se dijo que por más inestabilidad política que hubiera, el Perú tenía una economía, una macroeconomía muy robusta, un modelo en el que creía la mayoría de la población y que por lo tanto eso permitía, al margen de que hay muchísima informalidad, eso permitía que finalmente la economía fuera bien. El fenómeno incluso ha merecido comentarios de observadores internacionales que dicen qué pasa en Perú, que cambian de presidente y de ministros a cada rato, pero sin embargo sus cifras macroeconómicas son buenas. Pero la informalidad y la debilidad de las instituciones ha abierto paso en los últimos tiempos a este poder ilegal. Si ya en el mundo se estudia
cuán es el impacto de la pérdida de institucionalidad en el desarrollo de los países, más grave aún es donde hay una suerte de poder paralelo que está sacando provecho de ello. Y la última vez lo comentábamos. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales este poder ilegal se va apoderando o aprovechando de la debilidad de las instituciones? Claro, y antes que eso, a mí me parece súper interesante esta idea de las cuerdas separadas, porque en realidad la pregunta que a mí me nace es ¿qué no pasa en Perú? Que hay esta debilidad política tan grande y en paralelo hay una emergencia económica, porque Perú es un país productor de materiales que los quiere alguien en el planeta, no porque se haya generado ciencia y tecnología, no por nada, digamos, de generación de conocimiento, sino más bien porque se sigue exportando materia prima. Y la realidad, y lo que pues, yo no he leído la columna del expresidente Kuczynski, pero me parece que también debería reconocer, es que a pesar de los 20 años de crecimiento, de ser jaguares, digamos, de muchos temas económicos, Perú sigue siendo un país con enormes niveles de desigualdad económica, con enormes niveles de pobreza, con niños que se mueren de frío en el invierno. Está en el análisis, claro. Entonces tú dices, bueno, tal vez si no se hubiera tenido una política tan mala como en esa cuerda separada, tal vez ese crecimiento económico no solamente hubiera sido mayor, sino que también hubiera traído políticas públicas un poco mejores, ¿no? Claro, en lugar de crecimiento hablaríamos de desarrollo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el poder? Entonces hay que tener conciencia que estos poderes ilegales o todos estos mecanismos de informalidad, pero sobre todo de ilegalidad, tienen un costo social, ¿no? Entonces, por eso es que en los lugares donde está la trata, el tráfico, que genera mucho dinero, son lugares muy profundamente pobres, ¿no? Muy profundamente olvidados. Entonces, el poder ilegal, ¿qué logra? Uno, naturaliza la violencia. Entonces, la violencia se convierte en la forma de resolver todo tipo de conflictos. Segundo, naturaliza la inexistencia del Estado, que por supuesto todos los que nos escuchan, y también estaba en la discusión de aula magna en la católica, pues en Perú la mayoría de los peruanos no reconocen el Estado como un actor central de su vida, sino como algo que está por ahí, que te ayuda de vez en cuando, pero muy de vez en cuando. De ahí el desinterés que comentabas en la pausa también, que te había llamado la atención, como por ejemplo ayer la encuesta de Datum revela el desconocimiento que hay para un porcentaje grande de la población, incluso sobre la proximidad y la fecha exacta de las elecciones y cuántos senadores vamos a elegir o cuántos diputados vamos a elegir, o si se preocupó ya por lo menos de echarle una mirada a la hoja de vida de quienes aparecen como precandidatos. Así es, porque además el poder ilegal, una de las consecuencias tercera es la falta de legitimidad de la política legal, digamos, de la formalidad. Entonces tú dices, ¿por qué me voy a preocupar de alguien, de elegir a cualquiera, si al final del día mi vida realmente no va a cambiar? Y obviamente las vidas cambian en el mediano y largo plazo cuando hay buenas políticas públicas, pero para muchos la decisión de un senador, un diputado, un alcalde, el alcalde tal vez es distinto, bueno, trae como una distancia tan larga respecto a tu día a día, que eso, bueno, y peor aún cuando luego son investigados por corrupción. Justamente, has utilizado al cabo de 10 minutos solamente la palabra corrupción y sin embargo figura en el subtítulo. El día de ayer hemos tomado conocimiento de la destrucción de dragas en el río Nanay, que es el agua que alimenta Iquitos, y al mismo tiempo de la detención de 9 policías que estaban implicados en una red en Tarapoto y otra zona de la selva. Policías que trabajaban para el enemigo. Yo quisiera que después de la pausa nos digas una palabra sobre la corrupción y lo grave que resulta para la confiabilidad en las autoridades que no se hayan sabido tomar medidas claras y enérgicas para evitar que detener policías corruptos implicados. Vamos a la pausa entonces y retomamos nuestra conversación con Lucía Dammert. Claro, como es el fallo del Tribunal Constitucional anunciado, es cierto, ya en días pasados, considerando que se anula lo actuado en el juicio llamado Cócteles contra Keiko Fujimori. Veremos qué implicaciones judiciales tiene esto. Pero había quedado pendiente el tema de la corrupción y particularmente de la corrupción de la policía, tal y como la actualidad cada día nos muestra en el Perú. Bueno, uno de los problemas de la corrupción es que ojalá fuera solamente policial, ¿no? Que en realidad lo que uno ve hoy día es que la corrupción se ha convertido en la forma como se hacen los negocios y sobre todo cómo funciona el aparato estatal. En muchos países de América Latina y por supuesto lo que tú comentabas en el caso peruano, ¿qué pasa con la policía o con la justicia en general, ¿no? Que hay una sensación que la corrupción paga
que al final del día tú te metes en una estrategia, por ejemplo, de permitir las dragas o permitir que pase la gasolina o fortalecer las capacidades de entrada y salida en los puertos de todas cosas robadas, contrabandeadas o directamente ilegales, y no hay una conclusión real de esos procesos. Y es interesante porque cuando uno mira desde afuera a Perú, la gente dice, bueno, pero los presidentes están todos presos, la lucha contra la corrupción debe ser buena, ¿no? Esa es la mirada que hay sobre Perú. ¿Qué le contestas tú a quienes te dicen eso? Mira, en general lo que uno puede ver es que toda la información que hay sobre el caso peruano muestra que la corrupción es una forma como se desarrollan las actividades, ¿no? En muchos niveles. Y por eso que si bien los presidentes están presos, pero acaban ustedes de conversar de cómo funciona la justicia también en el país, si bien hay muchos presidentes que están presos y todo, el problema principal es que hacia abajo y hacia abajo en la estructura de cómo funciona la economía y la política, uno tiene no solamente hechos de corrupción, sino cada vez más hechos de corrupción vinculadas con organizaciones criminales. Entonces, quienes ganan los favores de la política ya no son pequeños comerciantes o grandes comerciantes, sino son organizaciones que tienen un interés ilegal. Y creo que eso le imbrica o le pone una complejidad aún mayor al fenómeno, ¿no? Gracias y al deterioro. por hacérnoslo recordar, Lucía Damber. Felicitaciones por el libro y que termines con provecho tu estadía en tu país natal, el Perú. Son las 9:48, vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a otra dama, en este caso la alcaldesa del Distrito Limeño de Pueblo Libre, Mónica Tello López.